Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hace casi 2 meses compartí el primer video de esta serie titulada 10 cosas que nunca deberías buscar en Google. Como la primera parte alcanzó la meta de pulgares arriba y estuvo llena de comentarios diciendo lo mucho que les había encantado, ahora he preparado la segunda parte de esta serie. Este es un video en el que descubrirás muchas cosas de verdad interesantes que no deberías buscar en Google. Desde el tráiler original de una película de terror que no deberías buscar porque puede hacerte vomitar, hasta una horrenda práctica conocida como melificación humana, que no te recomiendo que investigues. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Sabes cómo se llamaba el primer animal que orbitó nuestro planeta a bordo de una nave espacial? Voy a dejarte estas 4 opciones. Elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video vamos a ver si acertaste con la respuesta, porque yo voy a decirte cómo se llamaba el primer animal que orbitó nuestro planeta a bordo de una nave espacial. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Tráiler original de la película El Exorcista. Se considera que el tráiler original de esta película ha sido uno de los tráilers más aterradores de la industria del cine, y eso ya son palabras mayores, ¿no crees? Según varios portales en internet, el tráiler tuvo que ser prohibido mundialmente luego de haberse presentado solo un par de veces en contadas salas de cine. Seguro te preguntas por qué lo prohibieron. Fue porque las pocas personas que tuvieron la desgracia de verlo sufrieron una gran cantidad de malestares, desde dolores de cabeza hasta vómitos. ¿Te imaginas lo feo que debió ser este tráiler para hacer vomitar a estas personas? Por fortuna, o quizá desgracia nuestra, el tráiler prohibido ahora está disponible en internet. Pero teniendo en cuenta la mala reputación que tiene y que existe el riesgo real de que sufras dolores de cabeza o que incluso vomites, mi consejo es que no busques el tráiler original del Exorcista bajo ninguna circunstancia. Además, no sé por qué lo harías. Leonarda Giangiuli. Leonarda fue una mujer conocida por asesinar brutalmente a 3 mujeres y fabricar con sus cuerpos barras de jabón y pastel de té. ¿Te imaginas eso? Todo esto sucedió entre 1939 y 1940 en un pequeño municipio italiano llamado Correggio. Así que Leonarda llegó a ser conocida como la jabonera de Correggio oficialmente. Según se desprende de los informes de este caso, Leonarda decía que estos crímenes ayudarían a su hijo a que regresara sano y salvo de la Segunda Guerra Mundial. Aunque nunca quedó claro por qué creía que convertir a esas mujeres en barras de jabón ayudaría a su hijo, ni cómo lo haría, los artículos que hablan del caso son bastante perturbamadres, como ya te imaginas. Y es por eso que no te recomiendo que busques más de este tema. Entre los detalles que descubrirás se encuentra cómo fue que hizo para ganarse la confianza de sus 3 víctimas y así no levantar sospechas, hasta el proceso que siguió para convertir a esas 3 mujeres en barras de jabón y pastel de té. Estaba loca, ¿verdad? ¡Qué estupidez! No voy a dejar que me conviertas en una barra de jabón, Benny. Como su historia es una de las más aterradoras de una asesina en serie que conozco y está llena de datos que podrían traumarte, el mejor consejo que te puedo dar es que no busques un nombre en Google. Brujos de Uganda. En cientos de países del mundo, como en Uganda, la brujería y la hechicería siguen siendo prácticas relativamente comunes. Con comunes me refiero a que no es nada extraño encontrar brujos en las grandes ciudades. No me refiero a que la práctica sea algo aceptada en esos países. Si te tomas el tiempo de buscar un poco sobre los brujos de Uganda, te encontrarás con artículos que hablan sobre una de las prácticas más horrendas que existen en la actualidad: el sacrificio de niños. Se supone que estos sacrificios ayudan a las personas a obtener grandes riquezas y protección de parte de espíritus. Y como ya te imaginarás, algunas personas avariciosas están tan desesperadas por obtener dinero y protección a como dé lugar que asisten donde estos brujos para solicitar su ayuda. Y los brujos, a su vez, secuestran y asesinan niños porque supuestamente eso es lo que exigen los espíritus a cambio de brindar riqueza y protección. Al ser una práctica tan horrenda, no deberías investigar el tema por mero entretenimiento, ni mucho menos por simple curiosidad. Y eso te lo digo muy en serio. No busques brujos de Uganda en Google. Te vas a ahorrar muchos traumas. Experimentos de Vladimir Demidov. Vladimir fue un científico soviético que se ganó el repudio de muchas personas por lo cruel que eran los experimentos que realizaba en animales. Uno de sus experimentos más populares fue el del perro de 2 cabezas, que fue una extraña criatura, mitad pastor alemán adulto y mitad cachorro, que vivió por 29 días hasta morir dolorosamente. Si buscas el nombre de este señor, Vladimir Demidov, en Google, no solo encontrarás más detalles sobre el perro de 2 cabezas, que fue uno de sus experimentos más crueles, sino que también descubrirás la gran cantidad de animales que murieron por culpa de sus experimentos. Esta búsqueda también te enlazará con información sobre los hospitales secretos de los tiempos de Stalin, donde realizaban brutales experimentos en animales con el objetivo de descubrir si la vida podía prolongarse con el trasplante de órganos. Y como sé que no quieres traumarte leyendo todos esos detalles relacionados con este tema, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de buscar más sobre Vladimir Demidov y los experimentos en animales.
Joseph Merrick. El caso de Joseph Merrick es uno de los más tristes y complejos en la historia de la medicina. La historia cuenta que desde que Joseph tenía 1 año y medio de edad, fue diagnosticado con una aterradora enfermedad conocida como el síndrome de Proteus. Este síndrome le dio una apariencia diferente al resto de las personas, hasta el punto de ser conocido popularmente como el hombre elefante. Su caso ha sido uno de los más extremos en la historia de la medicina que se conoce. Aunque no voy a ponerte fotografías sobre su apariencia por respeto a él y hacia ti obviamente, debes saber que Joseph vivió gran parte de su vida como un fenómeno de circo al que las personas veían con admiración y repulsión a la vez. Si buscas su nombre en Google, podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre su triste historia, desde lo horrible que la pasó siendo un fenómeno de circo hasta lo complicado que fue para los médicos de su época tratar de ayudarlo. Como sé que leer sobre su caso también te enlazará con el síndrome de Proteus y te dará curiosidad ver fotografías de personas que sufren de esta dolencia, investigar más de este tema no creo que se convierta en una experiencia del todo agradable. Así que piénsalo bien antes de buscar el caso de Joseph Merrick en Google. Museo Mutzer. Seguro te preguntarás qué puede tener de aterrador o de extraño un museo como para agregarlo a esta lista, ¿verdad? Pues el Museo Mutzer es completamente diferente a cualquier otro museo que conozcas. Es un museo dedicado a la medicina donde podrás ver todo tipo de cosas raras y asquerosas, desde órganos de personas atacados por enfermedades graves hasta anomalías médicas que nunca pudieron ser explicadas. Por todo lo que encontrarás acá dentro, el Museo Mutzer es uno de los museos más aterradores y no el más aterrador al que podrías ir de visita. Personalmente pude ver algunas de las imágenes que están disponibles en Google y creo que podrías quedar aterrado si te das el tiempo de investigar un poco más sobre este sitio. Combustión espontánea humana. La combustión espontánea es uno de los enigmas más grandes de la historia. Básicamente, consiste en que una persona muere porque comienza a quemarse desde dentro. Para que lo entiendas mejor, imagina que una chispa se encendiera en tu estómago y comienzas a quemarte sin que puedas hacer nada al respecto. Aterrador, ¿no? Muchos expertos descartan que algo como esto sea posible, pero los que defienden la teoría aseguran que desde el siglo XVIII se han reportado al menos 200 casos de personas que murieron por combustión espontánea humana. Al ser tan pocos casos, la información médica es escasa y se cree que es muy improbable que algo como esto pueda sucederte de verdad. Pero como sé que buscar combustión espontánea humana en Google te llevará inevitablemente a leer más sobre los casos reportados, no te animo a que investigues este tema. De verdad son muy macabros y creo haber recordado que me dijiste que querías dormir esta noche, así que mejor ni lo intentes. Asesinatos de Kinderkaifeck. Las búsquedas relacionadas con esta palabra te mostrarán uno de los homicidios más brutales y misteriosos que se conocen en Alemania, así que obviamente no es algo que deberías leer, mucho menos a altas horas de la noche. Según cuenta la historia, el 31 de marzo de 1922, las 6 personas que vivían en esta granja fueron asesinadas por un desconocido de manera brutal. Nunca se supo ni quién fue, ni mucho menos por qué lo hizo. Vaya misterio, ¿verdad? Lo único que se sabe del caso es que las víctimas fueron golpeadas brutalmente con un pico hasta causarles la muerte. Lo demás sigue siendo un misterio hasta el día de ahora. Así que si buscas asesinatos de Kinderkaifeck en Google, encontrarás una lista con los posibles sospechosos, un poco más sobre la historia de aquella familia y sobre todo, que es la parte que no te recomiendo leer, conocerás detalles explícitos de la condición en la que fueron encontradas los cuerpos de la familia. El crimen fue tan brutal y está rodeado de tantos misterios que deberías pensártelo 2 veces antes de buscar más de este tema. ¡Maldita basura! Vení, deja de buscar más de este tema. ¿No escuchaste lo que dije? Blanche Monnier. Blanche Monnier fue una chica francesa que permaneció 25 años encerrada en una pequeña habitación de su casa porque su madre no quería que se casara con su novio. ¿Te imaginas eso? Su caso dio la vuelta al mundo y ahora se considera como uno de los castigos más horrendos de una madre hacia una hija. La historia cuenta que en 1874, cuando Blanche le dijo a su familia que quería casarse con su novio, su mamá tomó la resolución de no dejarla salir de la casa nunca más. La decisión fue apoyada por la familia y por 25 largos años ni su novio ni las demás personas supieron nada de ella. El caso es tan cruel y brutal que te recomiendo que no busques más de este tema. Encontrarás fotografías de cómo lucía Blanche cuando fue encontrada y datos sobre los traumas permanentes con los que tuvo que vivir hasta que falleció en 1913. Aterrador, ¿verdad? Melificación humana. Esta antigua y horrenda práctica consistía en seguir un largo proceso para obtener una sustancia medicinal con la ayuda de un cadáver humano y miel de abeja. Para que el proceso funcionara debía pasar por diferentes fases. La primera fase se realizaba cuando la persona aún estaba con vida. Se dice que algunos ancianos de Arabia que sentían que ya estaban a punto de morir sustituían su dieta para comer exclusivamente miel de abeja todo el día. Incluso, para que el proceso funcionara bien, debían bañarse con miel de abeja en lugar de agua. Luego, cuando la persona ya había muerto, su cadáver se metía dentro de un
sarcófago lleno de miel que solo debía ser abierto 100 años después. La sustancia que resultaba de todo este largo proceso era capaz de servir como un potente medicamento que curaba todo tipo de enfermedades, o al menos así decían. Como sé que encontrarás algunos detalles nada placenteros y que podrías quedar traumado solo de imaginarte cada fase de este proceso, lo mejor es que no busques nada sobre la melificación humana en Google. ¿De acuerdo? Tengo hambre. ¿Para qué quieres un frasco de miel y un sarcófago, Benny? ¿Estás demente? Y eso es todo por hoy. Estoy seguro que ese video te encantó tanto como a mí. Así que si te gustaría que hiciera una tercera parte con cosas que es mejor no buscar en Google, deja un pulgar arriba, ¿de acuerdo? Si tu respuesta a la pregunta del inicio fue Laika, estás en lo correcto. Laika fue una perrita soviética a la que se considera como el primer ser vivo en orbitar nuestro planeta a bordo de una nave espacial. Específicamente lo hizo a bordo de la nave espacial Sputnik 2 a finales del año 1957 y lastimosamente murió a las pocas horas después del despegue. Interesante, ¿verdad? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.